Hola, buenas noches para todos. Vamos dando entrada a los participantes del webinar. Ya en un minutico damos comienzo. Vamos a dejar que terminen de entrar los que estaban esperando el acceso y empezamos. Bueno, perfecto. Vamos dando entonces comienzo al webinar. Buenas noches para todos, bienvenidos. La verdad es que nos da mucha alegría poder tenerlos aquí hoy en este webinar de la Universidad de IA sobre innovación en la gestión de proyectos de construcción. Yo soy Elisa Londoño, soy directora del programa de Ingeniería Civil de la Universidad EIA. Soy egresada de esta misma universidad. Tengo una maestría en Ingeniería de Transportes y Gestión Territorial en Brasil y una especialización en Gerencia de Proyectos por la misma Universidad de EIA. Me da mucha alegría poder acompañarlos hoy en este webinar como moderadora. Nos acompaña el profesor Camilo Andrés Carreño, quien presentará el tema de hoy, la innovación en la gestión de proyectos de construcción. Camilo Andrés Carreño Niño es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, es máster en gerencia de proyectos de la Universidad Summa University de Estados Unidos, es actualmente estudiante de maestría en educación en la Uniminuto, es director de proyectos y docente en EADIC, director de educación del capítulo de PMI Bogotá, Colombia. Además, tiene el certificado como Project Manager por el PMI, Lean Construction Project Manager, TOC Critical Change Project Manager, auditor interno de la ISO 21500, es coordinador BIM, Design Thinking Expert y además tiene la certificación en Lean Six Sigma Yellow Belt. Tiene experiencia en la estructuración, planeación, seguimiento y control de procesos de mejora continua en proyectos de construcción y de educación. Pues nada, bienvenido Camilo. La verdad es que nos da mucha alegría y mucho gusto poder tenerte aquí hoy presentando este webinar. Sin más preámbulo, entonces te dejo para que des comienzo a esta sesión. A quienes nos acompañan y quienes participan hoy del webinar, pues los invito a que vayan dejando sus comentarios o sus preguntas a través del chat y tanto Camilo como yo estaremos atentos para ir dando respuestas en algunos puntos si es necesario o si se puede dejar pues la respuesta de las preguntas para el final. Así que adelante Camilo, sin mucho más, te dejo para que des inicio. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias Elisa, buenas noches a todos, bienvenidos. Para un poco entender por qué hablamos de innovación, en este caso en la gestión de proyectos de construcción, debemos entender el contexto de nuestra área, de, de esta industria, lo que es la construcción. El por qué debemos innovar algo significa que debe haber un problema, significa que debe haber una restricción importante. Para ello vamos en estos primeros minutos a ver un poco el contexto de la construcción a lo largo de los años y tal vez entender por qué hay que mirar hacia otro lado. Ya muchas constructoras, empresas grandes de la construcción están mirando hacia el horizonte, hacia un nuevo horizonte, aplicando diferentes metodologías, como lo pueden ver ustedes con BIM, con Lean Construction, etcétera. Pero la idea también es ir un poco más allá. Tenemos muchos marcos de trabajo, muchas metodologías, mucha filosofía, herramientas muy interesantes de la gestión de proyectos, no solo de construcción, que la idea es un poco mirar cómo estas metodologías y marcos de trabajo pueden ayudarnos, hablando de la construcción y específicamente en la gestión de proyectos, a poder tener un proyecto exitoso. Aquí, entendiendo eso, sabemos que el sector de la construcción es uno de los más grandes de la economía mundial, ¿no? Con alrededor de 10 billones gastados en bienes y servicios relacionados con la construcción cada año, lo que equivale aproximadamente a un 13% del PIB mundial. Esto es significativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la construcción, bueno, genera, mueve, ¿no? Lo primero que tenemos que entender después de este dato para todos los que trabajamos o trabajarán en el gremio de la construcción, es que hay un sentido de urgencia.
¿sí? Tenemos un sentido de urgencia. En el contexto de productividad hay un sentido de urgencia. ¿Cuál es esa circunstancia por la cual nos tenemos que ocupar? Según un estudio de McKinsey Global Institute denominado Reinventing Construction, A Road to Higher Productivity, el crecimiento de la productividad anual global de la industria durante los últimos 20 años, este estudio se tomó desde el 2014 para atrás, pero igual la tendencia es la misma, ha sido inferior al 1%. Eso quiere decir que el aumento de la productividad de la construcción ha sido inferior al 1%, que es significativamente menor que el crecimiento de la productividad de la economía global, mundial, ¿sí? Que es aproximadamente un 2,8% al año, y comparándolo con otro gremio como es la manufactura, esta tiene un crecimiento del 3,6%. Esto indica claramente que el sector de la construcción tiene un rendimiento inferior, ¿no? Entonces aquí vemos un sentido de urgencia el cual no podemos evadir. ¿Por qué las otras industrias sí pueden y nosotros no? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que hacen ellos que nosotros no? Es importante reconocer que en los últimos años la industria de la construcción ha tenido problemas que hoy en día aún vemos. ¿Y por qué es importante reconocer esto? No recuerdo muy bien el autor, pero hay una frase que se acomoda muy bien a esta situación, que es que quien no reconoce que tiene un problema, tiene dos problemas. Y definitivamente es mejor tener solo uno. Por tanto, debemos reconocer que hay algo que debemos cambiar, ¿cierto? Hay algo que debemos mejorar, ¿sí? No podemos hacernos oídos sordos, ni hacernos ciegos, ni nada. Tenemos que hacer algo, ¿sí? Nosotros que estamos en este gremio. Bueno, pero aquí hablamos un poco de la productividad, del incremento, del crecimiento, comparándolo con otras industrias, pero bueno, ¿qué es la productividad, no? La productividad es la relación que existe entre los resultados obtenidos y los resultados utilizados. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Sí? Comparándolo con los resultados obtenidos y los resultados y los recursos utilizados. Puedes tener unos altos y buenos resultados, ¿con qué? Con pocos recursos. Eso es lo que toda empresa, toda industria, todos quieren, ¿sí? Todos quieren tener muy buenos y altos resultados utilizando los menos recursos posibles, ¿cierto? En pocas palabras es hacer más con menos, pero debe ser una productividad que agregue valor al cliente y no es hacer las cosas por hacer, ¿cierto? ¿Y cómo podemos mejorar entonces la productividad? Hablando de este término. El 65% del crecimiento de la productividad depende de esfuerzos internos. Aquí, como nos denota esta noticia de la revista Dinero, lo he visto en diferentes fuentes, pero bueno, aquí les comparto una de ellas. Entendiendo que el 65% del crecimiento de la productividad depende de nuestros esfuerzos, de los esfuerzos internos como industria, como empresa, como organización, ¿cierto? Entonces, la pregunta importante, ¿cómo podemos mejorar la productividad? Bueno, una respuesta puede ser con las buenas prácticas de gestión, ¿cierto? Pero aquí les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Creen que las empresas que tienen baja productividad son las que no utilizan las buenas prácticas de gestión de proyectos? Vuelvo y repito. Las empresas, constructoras, industrias que trabajan en el sector de la construcción, que tienen baja productividad, son las que no utilizan las buenas prácticas de gestión. Pueden utilizar el chat para comentar cuál es su opinión, qué creen. Tal vez sí, tal vez no. Las empresas, a pesar de que utilizan estas buenas prácticas, sí tienen baja productividad o no, o es directamente proporcional. Para contestar a esta pregunta, vamos a ver la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos ver la correlación que existe entre la calidad de las prácticas en gestión con la productividad. Por acá Roberto nos dice, por experiencia es directamente proporcional. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Bueno, como les decía, esta gráfica es la correlación entre la calidad de las prácticas en gestión y la productividad. Sí, la productividad en el eje X y la calidad en el eje Y, en este caso.
Como vemos aquí, Colombia está bajito, con Chile, Brasil, China, etcétera. ¿Por qué creen que en Colombia hay baja adopción de las buenas prácticas y baja productividad? ¿Sí? Citándonos en que todos los participantes estamos en Colombia, si estamos en otro país, también hagamos alusión a donde estemos y contestemos la pregunta también referente a donde nos ubiquemos. ¿Por qué creen que principalmente estos países de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile, tienen baja productividad y está con relación con la baja calidad en las prácticas de gestión? ¿Por qué creen ustedes que ocurre esto? Los leo. Si tienen alguna opinión, si se han pensado en las noches, se han puesto a pensar en esto y han generado alguna respuesta. Bueno, en la siguiente figura, que es el índice global de competitividad del 2018 y 2019, se muestra el índice global de la competitividad en estos 2 años, ¿sí? Este índice permite evaluar la administración de los recursos en un país a fin de generar prosperidad, pues, en toda la población, en el cual Colombia se ubica en la posición 160. Aquí, como lo pueden ver, es la que está aquí amarillito, está en la posición 160, con un puntaje de 61.6, que es superior al promedio mundial. Entonces, no estamos tan mal, ¿no? En ese sentido, no estamos tan mal. Respecto a países como otros de Latinoamérica, ¿no? Superando en este caso, en este sentido, a Chile, México, Uruguay y Costa Rica, ¿sí? Aquí podemos ver un poco la distribución de esos recursos en Colombia, ¿sí? Esto, téngalo presente, que es un estudio del 2019. En el 2020, por la pandemia, esto bajó y bueno, digamos que la tendencia ha sido un poco también a la baja, ¿no? A este posicionamiento, ir un poco a la baja por la pandemia, el gobierno, etc. Anteriormente dijimos que el 65% del crecimiento de la productividad depende de esfuerzos internos, ¿cierto? Ahora, si analizamos la siguiente gráfica que están viendo, vemos que existe una brecha considerablemente notoria entre el personal que se encarga de diseñar y dirigir las actividades y el personal que las ejecuta, ¿sí? Esto en relación al nivel de escolaridad que tienen cada uno de ellos. Conviene subrayar que a pesar de que existe una oferta de programas de formación para todos los niveles educativos, en este caso, pues la universidad ya también, ustedes pueden ingresar a la plataforma y ver una cantidad significativa de programas, de diplomados, cursos y cualquier otra institución, escuela en Colombia y a nivel internacional también. Aún se sigue evidenciando que pocos trabajadores han alcanzado el nivel profesional, ¿sí? Ni siquiera el promedio de la categoría de arquitectura e ingeniería tiene este nivel. Adicionalmente, hay una proporción importante de trabajadores que solo han cursado, pues, el nivel de bachillerato, lo que aquí conocemos como bachillerato, ¿no? En Colombia. La masa crítica únicamente termina la primaria o parte de ella. Y por último, un porcentaje que no ha cursado ni siquiera un grado de educación formal, como lo pueden ver también en la gráfica. La mayoría de las personas ocupadas en el sector no ha culminado ningún nivel de formación formal o no formal, con excepción de los que se desempeñan en actividades profesionales de arquitectura e ingeniería, como la dirección de actividades o consultoría, ¿sí? La baja escolaridad de los trabajadores del sector de la construcción supone una responsabilidad importante para la capacitación del personal por parte de las empresas, ¿sí? Para esto, el 68% de las empresas consultadas, esto es un estudio de Camacol en el 2018, no cuenta con planes de capacitación para sus empleados. Entonces tenemos baja capacitación de los empleados, las empresas, muchas empresas, no estoy diciendo todas, muchas empresas, como lo pueden ver en el estudio, eh, bueno, no tienen este sistema de capacitación a sus empleados, ¿sí? Sino que buscan con ciertos estudios, ya hacen el filtro desde el principio para evitar esta capacitación a futuro. A partir de lo anterior, se infiere que las actividades operativas que se ejecutan en el sector son relacionadas en gran proporción por personal con experiencia un poco empírica, ¿no? Tenemos al obrero, al maestro de obra, que no tiene estudios, o la mayoría no tiene estudios, pero un ingeniero civil, por ejemplo, sale de su universidad
tiene una conversación con un maestro de obra y el maestro de obra se lo lleva en conocimiento. El ingeniero civil sale de la universidad, dependientemente de cuál sea, y casi no sabe nada. ¿Sí? El maestro de obra tiene un conocimiento excepcional, pero un conocimiento empírico, a la práctica. Tal vez algún familiar, el padre, eh, le enseñó, tal vez inició desde muy pequeño, y así en generaciones y en generaciones se ha transmitido, digamos que este conocimiento o esta virtud de poder trabajar en la obra desde muy pequeños. Entonces han tenido esta experiencia empírica. Entonces no hay un esfuerzo por capacitar y mejorar internamente para aumentar la productividad y como consecuencia, pues tenemos esa baja productividad anteriormente mencionada, como les mostré en la gráfica, ¿sí? Específicamente pues, en la construcción. Tenemos, por ejemplo, en el 2021, esta nota de la opinión que dice que el 98% de los proyectos de construcción en Colombia tienen sobrecostos de más del 20%. Esto es, quien lea esto, pues, y tenga una noción de, de autoridad por lo que hace y por la industria a la cual trabaja, pues, te genera preocupación. ¿Por qué pasa esto? El 77% de los proyectos de construcción en el país tienen retrasos de un 40%. Aquí hablamos de sobrecostos, ahora hablemos de los retrasos. El 77% de los proyectos de construcción en Colombia tienen retrasos de hasta un 40%, según un estudio de arquitectos e ingenieros asociados. La entrega oportuna de un inmueble es en Colombia una utopía, ¿no? Es el deseo de los compradores quienes en muchos casos necesitan la entrega inmediata de su propiedad para poder tener pues estos respiros económicos que tanto desean. De acuerdo a otro estudio de McKinsey, un proyecto de construcción bien planeado, puede ahorrar hasta un 20% del costo inicial planteado. Pero la experiencia del sector indica que lo normal es que estos ahorros no superen ni siquiera un 10%. ¿Sí? Vamos a ver esta inferencia lógica. La inferencia lógica es muy sencilla. Por medio de dos premisas llegamos a una conclusión. Entre mayor sea la adopción de las buenas prácticas, mejor será la productividad. Esta es como la frase que resume un poco la pregunta que les hice al principio. Entre mayor sea la adopción de las buenas prácticas, mejor será la productividad. Y los sobrecostos, retrasos en obra, insatisfacción por parte de los clientes genera una baja productividad en el sector, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto o nos permite concluir? Que entre mayor y mejor sea la adopción de las buenas prácticas de gestión, habrá menos sobrecostos, retrasos en obras, insatisfacción por parte de los clientes, que es prácticamente lo que nos dice esta tabla, ¿cierto? Eso quiere decir que en los países como los que están arriba, Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera, no se ven sobrecostos, no hay atrasos, no hay insatisfacción por parte de los clientes. En esos países no existe esto. ¿Será esto cierto? ¿Solo en los países, solo en los países subdesarrollados pasa esto? ¿Existe sobrecostos? ¿Hay atrasos? ¿Alguno conoce esta represa? Es una represa muy importante a nivel mundial. Es la presa de las Tres Gargantas en China. ¿Sí? Este proyecto duró 7 años más de lo planeado y tuvo un costo total de 39.9 mil millones de dólares. Esto es por 4 de lo estimado. Bueno, sí, China estaba abajo en la tabla anterior, ¿no? Bueno, ¿conocen este puente? El New Bay Bridge. Duró 11 años más, 250 millones. Tuvo 6.5 mil millones, también sobre costos. Y este edificio, que está aquí en la mitad, también muy conocido, el One World Trade Center, duró 3 años más y tuvo también sobrecostos. Y este proyecto, por ejemplo, es un aeropuerto en Berlín. Aquí les voy a dar unos datos importantes. El aeropuerto estaba originalmente previsto para abrir en octubre del 2011, 5 años después de comenzar la construcción en el 2006. Sin embargo, el proyecto enfrentó una serie de retrasos sucesivos debido a la mala planificación, ejecución, gestión y corrupción de la construcción.
Debido a la crisis financiera mundial del 2007-2008 también, posibilidades de inversión reducidas. El aeropuerto en Berlín finalmente recibió su licencia operativa en mayo de 2020 y abrió el tráfico comercial el 31 de octubre del 2020, 14 años después del inicio de la construcción y 29 años después del lanzamiento oficial de la planificación. También el presupuesto inicial de menos de 2.000 millones en 2006 asciende a más de 7.000 millones en 2018. Bueno, digamos que a mayor años también la inflación, ¿no? Pero generó sobrecostos. Entonces, señoras y señores, esto no pasa solo en Colombia, no pasa solo en Latinoamérica o en países subdesarrollados. Esto ha venido pasando en todo el mundo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente con las buenas prácticas en la gestión de proyectos nos aseguran que pues, no habrá sobrecostos, no habrá retrasos en proyectos. ¿Sí? ¿Y por qué creen que ocurre esto? ¿Por qué creen que existe sobrecostos y atrasos en los proyectos de construcción? Fuera un poco de lo que ya les dije, desde su experiencia, desde su creencia, desde lo que ustedes también han estudiado. ¿Por qué creen que hay sobrecostos y atrasos en los proyectos de construcción? Me gustaría, por favor, leerlos, a ver qué opinan ustedes, por qué creen que esto ocurre. Hablando un poco de Colombia, ¿no? O en cualquier país. Los leo por acá. Una opinión, ¿por qué creen que existen sobrecostos y trazos en proyectos de construcción? ¿Qué opinan ustedes? Una mala relación entre administración y operación. Gracias, Edward. Mala relación entre administración y operación. Jorge nos dice mala planificación y diseños incompletos. Correcto. ¿Qué más por ahí nos puede apoyar con algún comentario? ¿Por qué creen que ocurre esto? Porque hay sobrecostos, hay atrasos, baja calidad. Lo he visto por falencias en la etapa de diseño. Ok, Sara, gracias. Etapas de diseño. Muy bien. Vale. En teoría de restricciones, a quien no conozca teoría de restricciones, más adelante vamos a hablar un poquito de ella para que sepan qué es. Hay un árbol que se llama ARA. ¿Sí? Se los voy a compartir. Un árbol que yo creé hace poquito. Me confirman que estén viendo, por favor, mi pantalla. Esto es el software Visio de Microsoft que permite hacer, bueno, diferentes tipos de flujogramas. Un árbol, un ARA es un árbol de realidad actual. ¿Sí? El árbol de realidad actual me permite a mí saber cuáles son estos deseos indeseables que desde mi experiencia y de la experiencia de otros colegas o expertos sé que pueden ocurrir en mi industria o en mi empresa o en mis proyectos. Aquí vamos a hablar un poco de la construcción, ¿no? Que es lo que nos tiene aquí reunidos. Este árbol pequeño es un árbol pequeño, por aquí les voy a mostrar un poco el general. Es un árbol pequeño que, como pueden ver, tiene relaciones y diferentes actividades. Entonces, solo está relacionado este específicamente con los retrasos, o sea, el tiempo. Los proyectos no terminan a tiempo. ¿Por qué? Aquí pueden haber tres diferentes razones. Vamos a leer el árbol de arriba para abajo como un árbol de causa y efecto que proporciona que los proyectos no terminen a tiempo porque crece la multitarea en los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que recursos que son limitados en la construcción se pelean para ver en qué actividad pues se van a utilizar. Si tengo dos actividades paralelas con los mismos recursos, pues ahí debo hacer algo. O comprar más recursos, adquirir más recursos que me aumenta los costos, o pues desfasar las actividades. ¿Sí? Tiempos inherentes a la aprobación de los cambios. Hay cambios sobre la marcha. Entonces, estos tiempos de gestión de los cambios, pues son grandes. Y hay una organización y un proceso supremamente dispendioso para aprobar, llevar a cabo, testear los cambios.
¿sí? Entonces se alarga el proyecto. Trabajamos hasta la noche, los sábados, ¿sí? Los que trabajan en obra entenderán mucho esto. Tengo muchos colegas que hablo con ellos un sábado y son las 5, 6, 7 de la noche y están fundiendo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a entender un poquito. Porque no existe una sincronización con los proveedores. ¿Qué pasa muchas veces? Yo también pues, he tenido bastante experiencia en el campo. O llegan a la hora del almuerzo o llegan finalizando la tarde, ¿cierto? Los proveedores. ¿Qué tiene uno que hacer? Pues no le va a decir que no. No existe esta sincronización con los proveedores. También existe una presión para cumplir con las fechas de entrega. Esto hace que pues tengamos que trabajar horas extra. ¿Sí? Siguiendo por esta línea, se prolonga el tiempo de las actividades. ¿Sí? Al prolongarse el tiempo de las actividades, ¿qué nos causa? Pues que existe una presión por cumplir las fechas de entrega. ¿Y por qué se pueden prolongar las actividades? Por cambios sobre la marcha, porque las tareas frecuentemente se atrasan desde el inicio y así sucesivamente vamos encontrando las razones. ¿Sí? Por este camino de los tiempos inherentes, las restricciones cambian. A veces nosotros pensamos que la restricción es una y al ejecutar cambia. El cliente en ocasiones no sabe lo que quiere, por eso las restricciones cambian. ¿Por qué existen cambios sobre la marcha? Por ahí un compañero nos decía, porque hay documentación incompleta, porque hay incongruencia en la documentación, no solo que está incompleta, sino que es incongruente, no está bien detallada o no refiere al proyecto, o no tiene lo que se necesita, lo que se requiere. La estimación de cuánto va a durar el proyecto no es real. También pasa en muchas ocasiones, ¿no? Y por eso las tareas se retrasan desde el inicio. Los recursos no comienzan a trabajar inmediatamente y de forma continua. Se retrasan y se retrasan hasta comenzar. Falta de una correcta planificación. Por aquí nos decían, la planificación y diseños incompletos. Lo estamos por acá. ¿Y por qué ocurre que exista una falta de una correcta planificación? ¿Por qué no estamos haciendo una correcta planificación? Porque no se aborda exitosamente la incertidumbre. Este árbol, al leerlo un poco, aquí pueden existir muchísimas más ramas. Y ustedes pueden decir, oye, le faltó esto, le faltó esto. Sí, y la idea, y los invito a todos ustedes a que, bueno, construyan su propio árbol de su empresa, de su proyecto también, y puedan identificar cuál es la o las causas raíces. Pero créanme que esta es la causa raíz de que muchos proyectos, y no es solo en la industria de la construcción, sino en otras industrias, se atrasen. No se aborda exitosamente la incertidumbre. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a preguntar por qué o cómo hacemos para gestionar exitosamente la incertidumbre? ¿O de una vez empezamos con la planeación y la documentación, licitación, etcétera, normativa? Voy a volver a la presentación. Este, esta gráfica que ustedes ven acá se llama nube de conflicto. Y este matachito que ustedes ven acá también es de teoría de restricciones de los procesos de pensamiento. Nosotros identificamos la causa raíz, que es este rojito que está acá, no se aborda exitosamente la incertidumbre. Para poder buscar una solución, una posible solución, tenemos que volver este pensamiento positivo. ¿Qué queremos? Pues gerenciar exitosamente la incertidumbre en los proyectos, ¿cierto? Eso es un fin común que queremos lograr. ¿Cómo lo podemos hacer? Planificar a detalle los proyectos desde el inicio. Si yo tengo desde el inicio todo bien planificado, diseños completos, tengo los modelos BIM, tengo todo excelente, todos los documentos, todas las normativas, todo.
pues yo puedo ya gestionar exitosamente la incertidumbre, ¿cierto? Y para planificar a detalle los proyectos desde el inicio, pues yo debo aplicar una correcta planificación mediada por la metodología predictiva. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí como dice el supuesto, la metodología predictiva, eh, pues nos dice que desde un principio tenemos que tener todo bien detallado, todo bien planificado. Pero también, ¿cómo podemos gerenciar exitosamente la incertidumbre? Siendo flexibles a los cambios sobre la marcha. Por ahí vimos en el árbol que también habían cambios sobre la marcha. Y si yo soy flexible a los cambios, pues puedo gestionar exitosamente la incertidumbre. Si tengo un plan de gestión de cambios exitoso, si no dura mucho, si es efectivo, pues la incertidumbre, listo, yo entro a proyectos, no sé qué va a pasar, pero tengo todas las herramientas del equipo para poder hacer frente a los cambios que se vengan, que es la incertidumbre, ¿cierto? Y para poder aplicar bien estos cambios, pues debemos tener una correcta planificación mediada por metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque, bueno, estas metodologías ágiles, desde su concepción, pues nos permiten, con poca información desde el inicio, poder tener cambios sobre la marcha. Esta nube de conflicto se destruye, como su libro lo dice, o su filosofía lo dice, debemos aplicar una inyección, que es la cura, ¿sí? ¿Dónde le vamos a aplicar esta cura? Aquí nosotros tenemos un conflicto. Aplicar correctamente metodologías predictivas y aplicar correctamente metodologías ágiles en la construcción. ¿Por qué esto es un conflicto? Por esto supuesto, la ejecución de un proyecto de construcción es muy predictiva. Para construir la estructura debe tener primero la cimentación. Para tener la cimentación debemos excavar. Para excavar tenemos que tener estudios de suelos. Es muy predictivo. Y porque la ejecución de un proyecto de construcción, bueno, aquí me tuve un error, copié ambas. Pero es esencial esto. En la construcción, la predictividad y la agilidad tal vez no tienen mucha relación, ¿no? Como cómo yo puedo agrupar estas dos metodologías. Entonces vamos a aplicar una inyección. Esta nube se lee de izquierda a derecha. Para poder A, yo debo de B, para poder B, yo debo de. Esto lo pueden ustedes aplicar a cualquier problema que tengan en su vida también, o en su empresa, sea o no relacionada con la construcción. Entonces, tenemos diferentes eh, metodologías, marcos de trabajo, herramientas, ¿sí? Que nos permiten tal vez solucionar estos. ¿Sí? Imaginémonos este embudo donde agregar las metodologías tradicionales recopiladas en el BIM, metodologías ágiles como Lean, que también ustedes lo han podido ver, como Scrum, que lo han escuchado por ahí cuando hablan de ágil, escuchan Scrum, el pensamiento sistémico, teoría de restricciones y muchas otras metodologías, herramientas, marcos de trabajo, etcétera, que nos permitan en conjunto ser un líquido para nuestra inyección. Acá que queremos en la inyección, pues aplicarle este líquido. ¿Dónde vamos a encontrar este líquido? Es comprimiendo todas estas y cada una de estas, ¿sí? Bueno, muchos ya habrán visto esta imagen, pero para las que no, y también para recordar un poco, rápidamente la vamos a explicar. La línea azul oscura, que es la que está acá, la que tiene el número 1, es la capacidad de influir en costos y las capacidades funcionales. Entendemos en este caso que el eje X es el tiempo y el eje Y es el esfuerzo. Por lo que esta línea nos indica que al principio del proyecto tenemos mayor capacidad para influir en los costos, ¿cierto? Tenemos el poder en nuestras manos. Y en contraposición tenemos la línea 2, que es la línea roja, que nos indica que el costo de los cambios de diseño, donde puede evidenciar que mientras más transcurre el tiempo, mayor cuestan los cambios de diseño, ¿cierto?
digamos que es como el versus, ¿no? El poder que tenemos y lo que nos costaría si tenemos cambio y en qué momento. Si tenemos cambio en la operación, pues sí, el efecto es muy grande. La línea gris con el número 3 que es esta acá, representa el proceso tradicional de diseño. Entonces podemos ver que el mayor esfuerzo lo realizamos en la parte de diseño y licitación, en este caso. Y en contraposición también tenemos la línea azul clara, que tiene el número 4. Lo que queremos lograr es que ese esfuerzo se adelante un poco, la gráfica del 3 se adelante, ¿sí? Es como trasladar esta gráfica más adelante y que todo el esfuerzo lo hagamos desde la concepción del proyecto, desde el inicio. Ahorita más adelante vamos a ver un poco lo que son los grupos de procesos. Pero antes de la planificación hay un grupo de proceso que se llama inicio. Desde el inicio del proyecto nosotros debemos tener involucrar este mayor esfuerzo. Rápidamente vamos a ver por qué estas metodologías, herramientas y marcos de trabajo que anteriormente les mencioné en el embudo nos puede permitir crear la solución. Aquí tenemos diferentes, BIM, el Agile en general, Lean, Scrum, teoría de restricciones, el mismo PMI. Muchos ya conocen el BIM, ya han trabajado en BIM o en sus empresas también saben qué es BIM, pero aquí rápidamente lo vamos a recordar. Es un proceso colaborativo a través del cual se crea, comparte y su información estandarizada en un entorno digital durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Esto es muy importante durante todo y por eso está en negrilla, durante todo el ciclo de vida. Muchas personas piensan que BIM es solo los modelos digitales, ¿no? Vemos por ahí en muchas constructoras que sale el render, que es ya como la imagen o un video también de cómo sería la construcción en un futuro. Si te muestran a ti el video, mira, tú vas a vivir acá y tú entras y entras al edificio, al conjunto, y aquí tienes el parque, aquí entonces tú lo ves como si estuvieras ya, como si la construcción ya estuviera hecha. Y muchos creen que BIM es eso, es generar esos modelos y ya, pero no. Esos modelos pues están en la parte de planificación inicio, pero BIM va más allá y va en todo el ciclo de vida. BIM reúne a todos los actores de un proyecto de forma simultánea en el tiempo real, asegurando costo, inversión, etc. ¿Sí? Estas son algunas características de BIM. Permite la comunicación efectiva, considera el ciclo de vida completo, la preconstrucción de un modelo virtual, disminución o eliminación de rediseño. Por ahí me decían que diseños incompletos. Mire, BIM lo puede atacar. Reducción de costos con cantidades de materiales. ¿Sí? Una aplicación adecuada de BIM tiene como resultado, entre otras muchas, una definición clara de la información que necesita el cliente del proyecto o el propietario del activo desde un inicio. Entonces, recordando la nube de conflicto, mire, arriba teníamos un detalle desde el inicio. Bueno, BIM nos puede servir o ayudar para eso, ¿cierto? Tener la información necesaria desde el inicio para el cliente. Imagínense ustedes mostrarle un preconcepto del diseño al cliente, diga, no, no quiero esto, no me gusta esto, cambiémosle esto, versus construyéndose, no, ese muro no lo quiero ahí, túmbelo. Esa columna no me suena, no, pero es que esa parte del diseño, no, no, dígale al calculista que me lo rediseñe. Es tal vez un ejemplo muy exagerado, pero ¿qué ha pasado? ¿Y eso qué genera? Sobrecostos, retrasos, etcétera. Entonces, podemos mitigar eso desde un inicio con BIM. Que la cantidad y la calidad de la información desarrollada es la suficiente para satisfacer las necesidades definidas desde un principio y transferir eficientes y efectiva la información. También el proceso de información, de cambio de información. ¿Sí? Utilizamos BIM en todo el ciclo de vida del proyecto, como les dije, desde la planeación, diseño, detallado, conceptual, adquisiciones, todo. ¿Cómo es el flujo de la información tradicional en los proyectos? Aquí tenemos a diferentes actores de los proyectos, que es la arquitectura, la estructura y todo lo que son las redes, ¿no? Mecánicos, eléctricos y de aguas, o pluvial, o plums. ¿Sí? La estructura se habla con, el estructural, perdón, se habla con el arquitecto y esta a su vez se habla con el de sistemas, pero esto es de compartir información, ¿no? Comparten la información así tipo circular, como ustedes lo pueden ver, ¿sí? El central de arquitecta le comparte al central de estructuras, ¿sí?
y es así, como un tipo de ciclo, ¿sí? Por eso también hemos tenido mucha experiencia de problemas entre arquitectos y estructurales. Viene aquí el estructural, le muestra, o en muchas ocasiones empieza desde el arquitecto, ¿no? Le envía al estructural, el estructural le dice, no, señor, así no puede, y le envía al arquitecto, y el cliente le dice, no, pero es que no quiero ahí, o el arquitecto dice, no, pero es que eso se ve feo. Arquitectónicamente no se ve lo como el cliente, y devuelve a lo estructural, y vuelve al arquitecto, y dice, listo, tenemos algo en común, lo mandamos aquí al de redes. Dice, uy, pero venga, esto así, no, yo tengo que poner aquí un- una auditoría y ahí donde lo voy a pasar, y vuelva a hacer el proceso, ¿no? Mejora. Algo que podemos mejorar, si compartimos la información en la nube, en un repositorio, eh, donde aparte se tiene la comunicación con cada uno de los actores. Entonces nosotros en este círculo amarillo, digamos que es como un repositorio de información, que en este caso puede ser la nube, y compartimos la información. Entonces, ¿qué pasa? Yo comparto la información en tiempo real y el estructural la ve. Ya no tiene que esperar que el arquitecto le envíe, sino que online, en vivo, en tiempo real lo ve. Y ahí le puede decir, venga, hombre, o señorita, esto no se puede. Y ahí hay una comunicación más directa, ¿cierto? No tiene que esperar tanto tiempo para que en la anterior ni siquiera había una comunicación de ese estilo. Era yo te envío, tú me envías, yo te envío, tú me envías correos, el modelo o los planos y pues un comentario. Aquí lo tenemos en vivo y se pueden hacer hasta sesiones en vivo. ¿Y qué permite BIM? Pues prácticamente juntar las dos. Tener una comunicación directa, pero también tener una comunicación en vivo. Si yo me comunico directamente con cada uno de ellos, pero también me comunico con los modelos, los planos, los diseños en vivo. Esto también nos permite BIM. Agilidad. Estos son algunos principios de agilidad. ¿Por qué son tan importantes los principios? Porque nos permiten encontrar también la solución a muchos factores. Satisfacción del cliente, adaptación al cambio, muy importante, como lo vimos en la nube de conflicto, entregas frecuentes, trabajo en equipo, personas motivadas, comunicación directa. Aquí dice software funcionando, esto es porque la agilidad nace del software, pero esto lo podemos extrapolar a cualquier industria y podemos decir, bueno, proyecto ya funcionando, sector funcionando, casa funcionando, dependiendo, ¿no? Planta funcionando, continuidad, un trabajo continuo, un flujo continuo de trabajo, excelencia técnica, equipos autoorganizados, simplicidad y la mejora continua. Algunos beneficios de aplicar agilidad, flexibilidad, que era lo que nosotros también queríamos lograr, ¿cierto? Mejorar la comunicación, mejorar la participación del equipo, incrementar el valor, satisfacción del cliente, reducir riesgos, etc. Scrum es un marco de trabajo o metodología ágil, a través del cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos a la vez que se entregan productos de forma eficiente y creativa. Entonces muchos dirán, bueno, ¿y esta imagen de aquí de esos muchachos jugando qué? Bueno, para que ustedes lo sepan, los que no saben, Scrum nace de esta figura que hacen aquí. Este es el deporte rugby. ¿Sí? Es como un poco el fútbol americano, pero sin protección. A esta jugada que ustedes ven ahí la llaman Scrum, donde ambos equipos están cohesionados como equipo, luchando en conjunto para ganar el balón. De ahí porque la metodología se llama Scrum. ¿Sí? Algunos valores de Scrum: enfoque, compromiso, coraje, respeto, apertura, que es, apertura es como la transparencia, la comunicación, que también lo vimos en BIM. ¿Y cómo trabaja Scrum? Scrum trabaja con esto que ustedes ven ahí que se llama Sprint, que es el sistema que utiliza Scrum para funcionar. Rápidamente lo vamos a explicar. La idea de este webinar no es explicar cada una de las herramientas o marcos de trabajo, metodologías, sino entender un poco por qué nos pueden servir. ¿Sí?
El sprint empieza teniendo lo que queremos trabajar, ¿sí? Luego el equipo de desarrollo trabaja para crear el producto donde cada día tienen cortas reuniones llamadas daily. En muchos casos se llama daily start and meetings, reuniones de pie, porque lo hacen de pie en las obras. También se puede hacer mediada por tecnología remota, ya, bueno, ya no será de pie, donde entregan el producto y hacen una revisión técnica de lo que hicieron. ¿Sí? Como, vale, este es nuestro producto, este es nuestro entregable, cómo nos fue, qué hay por mejorar, ¿sí? Y luego hace una reunión como equipo. Vale, como equipo nosotros cómo trabajamos. Nos entendimos, nos comunicamos bien, los medios de comunicación estuvieron bien, hubieron conflictos, cómo los solucionaron, hasta pues entregar el producto ya terminado. Y este es un ciclo que se cumple, ¿sí? Lean. Lean nace de la manufactura, pero en la noche de hoy no les contaré la historia de esta metodología, que por cierto es muy interesante, sino que les mostraré esta especie de casita, donde como pueden ver arriba, pues se encuentra Lean, en este caso Manufacturing, pero el principio es ese, y abajo de él muchos pilares, los cimientos, los virales, las vigas de Lean, hablando un poco de la construcción, ¿no? Tenemos Just in Time, Tag Time, Sistema Pool, el Jidoka, Pokayoke. Muchos dirán, bueno, estas palabras tan raras que parecen japonesas. Bueno, de allá nacieron. Procesos de estandarizados, Volume Stream Mapping, que es BSM, las 5 S, SMED, Total Project Management, Kanban, gestión visual, los KPIs. Todo esto hace, hace parte del Lean, construye el Lean, son los cimientos y hacen que el Lean exista. Estos son algunos principios del Lean. Trabajar en la planta y comprobar las cosas en situ, en el lugar. Fomentar líderes de equipos que asumen el sistema y enseñen a otros, empoderados, equipos empoderados. Interiorizar la cultura de parar la línea. Esto es porque, pues como viene de la manufactura, hay muchos productos eran defectuosos. Entonces, ¿qué hacían? Permitían que estos productos terminaran, llegaran a su ciclo y después los desechaban. Lo que dice el INE es que no, señor, estos productos tienen defectos, vamos a parar toda la producción para quitarlos. Si se pueden arreglar, los arreglamos. Si no, los eliminamos y continuamos. Más adelante en el proceso no quiero ningún defecto. Es por eso de esta cultura de parar la línea. Crear una organización que aprenda mediante la reflexión, desarrollar personas involucradas, respetar la red de suministradores y colaboradores, identificar y eliminar funciones y procesos que no sean necesarios. Esto es muy importante en Lean. Promover equipos y personas multidisciplinares, etcétera. ¿Sí? Estos son otros principios relacionados con la medida de operaciones. Aplicar pool, mirar mucho el flujo de procesos, equilibrar las líneas de producción, ¿sí? Ustedes van, vale, esto es Lean, esto es de la manufactura y se puede aplicar a la construcción. Pues hay una metodología que se llama Lean Construction, ¿sí? Que es migrar y extrapolar todos estos pensamientos, conceptos, filosofía a la construcción. Lean hace mucho énfasis en la detección y eliminación de los 8 desperdicios que normalmente vemos mucho en la construcción. ¿Sí? El talento no utilizado, no utiliza mucho la experiencia, conocimiento, la creatividad del personal, el inventario, exceso de material. Cuando vamos en la bodega vemos poco ¿no? de sacos o bultos de cemento, muchos ladrillos, un poco ¿no? de varillas, un poco ¿no? de mallas que bajo el sol se dañan, se me olvidó la palabra. Pero es eso, tenemos mucho inventario o materia prima que no estamos utilizando y que tenemos ahí. ¿Eso en qué incurre? En gastos, movimientos innecesarios. Vemos ahí a gente moviéndose de un lado para otro, llevando cosas innecesariamente, tiempos de espera. ¿Usted por qué está haciendo? No, yo estoy esperando a que él termine. ¿Y usted qué está haciendo? No, es que no me ha llegado el material. Es todo la cuadrilla
sentada ahí esperando. Transportación, movimiento innecesario también. Entonces, tenemos el punto de trabajo actual acá y tenemos el descargue acá, entonces muelle para acá, muelle para acá. Ahí perdemos mucho tiempo. Los defectos también. En la construcción es hablando de los defectos hasta que tal vez no esté ya construido, no miramos, ¿no? Uy, pero esto no está bien construido. Vuélvalo a hacer, uy, pero ya lo frisé, ya está todo. Pues, ¿cómo le vamos a entregar eso al cliente? Sobreproducción, hacemos más de lo que se necesita en muchas ocasiones. O sobreprocesamiento, más trabajo calidad que la cliente no solicitó. ¿Sí? Una herramienta muy importante de Lean es Last Planner System. Es una metodología de control de producción diseñada por estos dos muchachos, Glenn Ballard y Glenn Powell, a finales de la década de los 80, y hace la integración de lo que debería hacerse, lo que puede hacerse y lo que se hará. ¿Sí? Es un sistema colaborativo. Las Planner Systems gestionan las relaciones, conversaciones y compromisos de todo el equipo de construcción que permita que las decisiones de planificación de programación y producción se tomen desde el nivel más bajo posible. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar las Planning Systems? Mayor beneficio y cumplimiento del presupuesto, reducción de costes, mejora la productividad, la calidad, la seguridad, reducción de plazos de entrega, todo lo que nosotros queremos lograr. Bueno, las Planning Systems nos ayuda a ello. Esta herramienta nos ayuda a ello. ¿Sí? Teoría de restricciones. Por ahí al principio me escucharon hablar de teoría de restricciones y algunos dirán, bueno, ¿eso qué es? O lo he escuchado, pero no sabía que en la construcción se podría aplicar. Teoría de restricciones es una filosofía de gestión que se centra en identificar y eliminar las restricciones que impida a una organización alcanzar las metas. Principalmente es enfocarse en lo que verdaderamente importa. Muchas ocasiones no lo hacemos. Fue desarrollada por este señor que ven ahí, el doctor Eliu Goldra, y fue expuesta al mundo en su libro La Meta. No sé si algunos lo han leído este libro, si no, pues los invito a leerlo, La Meta, donde presentó la idea de que en cualquier sistema de gestión, independientemente de la industria o rubro, el rendimiento se ve limitado por al menos una restricción o causa raíz, que era lo que veíamos en el árbol de realidad actual, ¿no? Encontramos que la causa de los problemas era, en este caso, uno. Los cuatro pilares de teoría de restricciones son simplicidad inherente. Muchas veces nos complicamos en soluciones, cuando la solución es simple. La gente es buena. Esto es un pilar que muchos están en desacuerdo. Dice que no, que la gente no es buena, nace con maldad, cada uno vela por sus intereses. Cuando dicen, no, la gente no es mala, la gente es buena, solo que actúa por otros factores externos. Nunca digas, ya lo sé, eso lo vemos mucho, sobre todo con los altos mandos. No, ya sé que tengo que hacer eso. No lo hace, no. Cada conflicto puede ser removido. Cualquier restricción puede ser removida. Y luego algunos beneficios de reducir los tiempos de entrega, mejorar el cumplimiento de entrega, reducir los niveles de inventario, aumentar los ingresos, que pues es lo que toda empresa quiere. Cadena crítica es un método de gestión de proyectos basado en el enfoque sistémico de teoría de restricciones, que es CC, Critical Change en inglés, cadena crítica. Este método revolucionó el modo de la administración y programación de proyectos, ya que supera los límites del método del camino crítico o ruta crítica que todos conocemos. ¿Sí? Tiene en cuenta el correcto manejo de la incertidumbre que hace que la mayoría de los proyectos no se terminen a tiempo de lo esperado, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, hablamos de cadena crítica, pero me dicen que no es lo mismo de ruta crítica. ¿Cómo así? ¿Qué es la ruta crítica? Es el camino más largo entre la actividad inicial y la actividad final de un proyecto, ¿cierto? Esto, pues, a los que estudiamos un poco de gestión o sabemos un poco de planificación, ¿lo entendemos?
Y todas las actividades de la ruta crítica pues en holgura total igual a cero. O sea, no hay un buffer de tiempo para decir, vale, yo tengo este tiempito de más para terminar. No, o terminas en ese fecha o no. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo de, de un proyecto cortico de 6 tareas que tienen esas relaciones. ¿Cuál es la ruta crítica de este proyecto? Si entendimos un poco lo que anteriormente dijimos. ¿Cuál creen ustedes que es la ruta crítica de este proyecto? A, D, de E, A, B, C, F, B, C, F. Correcto. Si sumamos los caminos, aquí nos da 7, aquí nos da 6, y aquí nos da 4, 3, 7 y una 8. Entonces la ruta crítica es esto. Entendemos todos que es ruta crítica, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si a estas actividades con duraciones y precedencias le agregamos recursos? La actividad D tiene recurso 1, la E recurso 3, la A recurso 1, la B recurso 2, la C 2 y la F 4. Suponiendo que estas actividades están en paralelo, estas dos están en paralelo, ¿qué debo hacer yo? Ah, mire, la actividad D y la actividad A comparten el mismo recurso. No puedo tenerlas así. ¿Qué tengo que hacer? Moverlas, ¿cierto? Cuando termine A, empiezo D. No como precedencia de actividad, que es la que anteriormente les dije. Entonces, para yo poder construir las columnas necesito la cimentación, las zapatas. No esa precedencia de actividad normal de proceso, sino es una precedencia de recursos. Esto no lo contempla ruta crítica o el camino crítico que normalmente nos han enseñado en las universidades, ¿no? Es el camino más largo desde el inicio hasta el final con holgura cero. Bueno, ¿y los recursos? ¿No los consideramos? Los recursos son indispensables en cualquier proyecto, ¿no? Si tenemos este proyecto así, ¿cuál será la ruta crítica? ¿Sigue siendo la misma o cambiará? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigue siendo PSF o cambia, considerando los recursos? Cambia, ¿cierto? Ahora la ruta crítica, que ahora la llamamos camino crítico, porque estamos teniendo en cuenta los recursos, es ADE. Entonces, mire lo importante de que son los recursos en los proyectos. Y no los tenemos muchas veces en consideración. ¿Cuál es la ruta que implementamos en Project, que es uno de los programas más utilizados? Metemos la programación, actividades, duraciones, precedencias, fecha de inicio, fecha fin, recursos. Y en muchas ocasiones no tenemos ni en consideración estos sobre recursos, que en Project nos salen como una personita roja, ¿no? A los que han utilizado. Y dicen, oye, esta actividad está utilizando un recurso que otra actividad lo está utilizando a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que correr las actividades. Y la ruta crítica que nos enseñaron normalmente, Project dice, no, señor, esta no es. Mire, usted aquí me está utilizando recursos a la par, el mismo recurso a la par. No, eso no se puede. De la ruta crítica, en este caso, la cambiamos por el nombre, camino crítico, cambio. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar cadena crítica? Bueno, identificar la restricción clave, que es la cadena crítica, optimización de rendimiento, mejora la planificación, mejora la gestión, etc. Estuvimos hablando un poco de metodologías ágiles, herramientas y la parte predictiva. ¿Dónde queda? El PMI, como todos ustedes lo saben, pues recopila las buenas prácticas en gestión de proyectos, ¿sí? A lo largo de los años, como pueden ver en esta línea de tiempo. Y lo hace público en una guía que se llama PMBOK.
Actualmente estamos en la séptima edición. ¿Sí? El, la guía sexta versus la guía séptima, hubo un cambio significativo. Desde la primera hasta la sexta, digamos que se identifican estos grupos y áreas de conocimiento. ¿Sí? Y son procesos. Para yo hacer una correcta, por ejemplo, vamos a ver los riesgos. Para yo poder planificar la respuesta a los riesgos, primero debo tener un análisis cuantitativo, pero primero debe tener un análisis cualitativo, pero antes de ello debo identificar los riesgos. Sí, son procesos con precedencias. La séptima dijo, bueno, eso sí, eso lo debemos considerar, pero veamos más allá. ¿Sí? Estas guías, desde la séptima para atrás, tenían 700 hojas. Imagínate una persona que quiera estudiar, eh, eh, pues esta metodologías, pues se tiene que leer todo ese libro. En la séptima ya la redujeron a 300 más o menos. ¿Sí? Entonces cambiamos de esto a esto. De esto que vimos anteriormente, de estos grupos de procesos, que son 49 procesos, a dominios y principios, que están muy relacionados a lo que anteriormente vimos. Estos son los dominios, los principios, perdón. Son 12. Ser un administrador diligente, respetuoso, crear entorno colaborativo. Mire, colaborativo ya lo hemos visto en BIM, lo hemos visto en Scrum. Enfocarse en el valor, lo mismo en teoría de restricciones, ¿sí? Adaptar a la función, etc. Entonces, para terminar, quiero mostrarles acá, se me despapalló el mouse, aquí está. Entonces, todas estas metodologías tienen algo de relación, se pueden aplicar a la vez las metodologías predictivas con las ágiles. Pues vamos a ver un poco lo que es cada una rápidamente. De la parte predictiva con la parte ágil. Administración lo podemos ver con Lean Project Delivery System, que es LPDS, que hace parte de Lean. El equipo, ¿cómo lo gestionamos? Con IPD, Integrated Project Delivery, con sesiones ICE, con BIM, con Scrum. Los interesados, ¿cómo lo gestionamos? Con los mismos IPD, con ICE. El valor, con Lean, con Value Stream Mapping, su nombre lo indica de valor, con teoría de restricciones. El pensamiento sistémico, con teoría de restricciones. El liderazgo, con las Power y Soft Skills, muy actualmente nombradas. La calidad, con Lean, con Total Quality o calidad total. El riesgo con Lean, con las Planner System, con análisis modal de fallos y efectos, la adaptabilidad y resiliencia con Kaizen y mejora continua, y el cambio con las Planner System y también con teoría de restricciones. Entonces, como pueden ver, esto y mucho más, digamos que estas metodologías tradicionales se pueden perfectamente agrupar con las metodologías ágiles, pensamientos sistémicos, marcos de trabajo diferentes a los comunes, a los tradicionales y tienen relación y en la construcción se pueden aplicar. Entonces imagínense tener un embudo, hablando de embudo, donde metamos todo esto, todas estas herramientas, metodologías, BIM, gestión de equipos, las planes, Lean Construction, teoría de restricciones, cadena crítica, PMI, ágil, Microsoft Project, riesgos, todo. Imagínense ingresar todo y que esté en un programa, ¿sí? En este caso, no sé, Lisa, si quieres dar la información. Sí, perfecto. Gracias, Camilo. La verdad es que yo creo que este es un tema en que sin duda podemos seguir ahondando y profundizando sobre cómo abordar todos estos proyectos de construcción.
desde metodologías muy híbridas, como tú nos has venido dando así una degustación, cómo tener esa secuencia de actividades y esos detalles necesarios que se abordan desde las metodologías predictivas y tradicionales. Y al mismo tiempo, como también tener ese componente flexible y versátil, poder introducir cambios cuando el cliente uno tiene claro del todo qué es lo que quiere o ayudarle incluso al cliente a aclararse en lo que quiere a través de esas metodologías ágiles. Pero como tú también nos has mostrado durante este rato del webinar, pues eso no se hace de forma improvisada. Personas como tú ya lo han estudiado, ya lo han aplicado. Como mencionas en este diplomado, pues que inicia ahorita en mayo, se abordarán todos estos temas de forma más detallada. Entonces los invitamos a todos a revisar en la página web de la EIA, en las redes sociales, a quienes sea esta la primera vez que escuchen sobre la universidad de ella, pues los invito también a revisar en nuestra página los pregrados, los posgrados y toda la oferta que tenemos de educación continua. A todos les va a llegar a sus correos todas las memorias y la presentación del webinar de hoy y toda la información del diplomado, pues que estás presentando ahora, Camilo. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario final, preguntas, y si no, pues agradecerles a todos los asistentes, agradecerte a ti, Camilo, a la Universidad de ella por abrirnos este espacio. Esperamos que les haya gustado a todos. No sé si hay algo más por adicionar o si ya con esto entonces cerramos y le deseo feliz noche a todos. Ya por aquí nos están enviando por el chat, les están enviando a todos la información sobre la inscripción, el link para la inscripción del diplomado. Ahí también van a encontrar la información detallada. Si tienen alguna pregunta de lo que anteriormente vimos, lo pueden hacer también del contenido. Si tienen alguna pregunta del diplomado, también lo pueden hacer. Y mientras tanto, si existe esta pregunta, yo quiero darles una frase que a mí personalmente cada vez que doy una charla, me gusta mucho decirla porque quiero, digamos que ampliar, que todo el mundo tenga este mensaje y que lo interiorice y que lo haga parte de su vida hablando de la gestión de proyectos, ¿no? Hay que crear el traje a la medida. Cuando tú vas a un sastre y tú quieres crear un traje a tu medida, el sastre, ¿qué hace? Pues te toma las medidas como tú lo quieres pegado, lo quieres ancho, lo quieres de este color, abierto, escotado, etcétera. Miles de formas que se pueden hacer. Eso también lo extrapolamos a la gestión de proyectos, en este caso de construcción. Tenemos infinidades, no saben ustedes, toda la cantidad de metodologías, marcos de trabajo, herramientas que existen en la gestión de proyectos y muchas de ellas se pueden aplicar a la construcción. Pero muchas ocasiones pasa de que aprendo, por ejemplo, Scrum y quiero aplicarlo a la construcción, pero no sé dónde. No sé si aplicarlo en su totalidad, porque Scrum tiene unos parámetros, unos principios, unas herramientas, unas reuniones, unos equipos, unos roles. Entonces, si lo aplico así, no me funciona, digo, "Ah, es que Scrum no funciona en la construcción. Es que de cadena crítica no funciona en la construcción. Muchas ocasiones no sabemos cómo aplicarlo y cuando lo aplicamos decimos, no, esto no funciona. Esto no, esto me están vendiendo aquí carreta, me están vendiendo humo. Esto lo que usted está diciendo no es cierto porque no funciona. Entonces hay que saber muy bien aplicarlo y sobre todo qué aplicar. No nos va a venir el creador de Scrum, por ejemplo, poniendo este ejemplo, a decir, venga, es que usted está aplicando mal Scrum. Porque, mire, primero que todo, Scrum no es para proyectos de construcción. Y segundo, mire, usted aquí no está haciendo no tiene este rol que aquí en la guía lo dice. Eso no va a pasar. Si nosotros identificamos que este rol, un ejemplo, no es lo que necesitamos en este proyecto, pues no lo aplicamos. Que esta reunión tal vez ya la aplicamos con otra metodología, pues ¿para qué volverla a aplicar? Entonces, cogemos Scrum y le sacamos como pelitos, como pedacitos, y eso es lo que aplicamos, ¿sí? Entonces, eso es crear el traje a la medida de todas estas metodologías, marcos de trabajo que ustedes ven, ustedes vieron anteriormente y que existen muchas más, escoger lo que verdaderamente le va a agregar valor
a los proyectos o a mi proyecto. ¿Sí? Esta es la invitación a todos. Y bueno, el diplomado, como ya muy bien nos dijo Nicole y todas las personas acá de la universidad, pues nos permiten eso, nos permiten saber en dónde aplicar cada uno de estos, de qué forma, para qué, y hacer un compendio de todas estas metodologías y bueno, tener un proyecto exitoso que es lo que todos queremos, un proyecto de construcción exitoso. Entonces esa es la invitación y bueno, también agradecer a todos los participantes, a la universidad ya por el espacio e invitarlos a todos a participar de este diplomado. Si tienen alguna pregunta también, pues lo pueden hacer.